¿Quién era Abraham realmente? ¿Un simple patriarca de la fe o un hombre que, sin saberlo, fue arrastrado a un abismo espiritual mucho más profundo? En los textos gnósticos, su historia se entrelaza con secretos prohibidos y verdades ocultas que las instituciones religiosas han intentado enterrar durante milenios. El viaje de Abraham no fue solo un paso físico hacia la tierra prometida, sino una travesía por dimensiones espirituales más allá de la comprensión humana, enredado en una conspiración cósmica que aún resuena en nuestro mundo. Bienvenidos a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones y despertará sus almas adormecidas. Lo que están a punto de escuchar es la verdad que ha sido deliberadamente oculta de la historia, un relato que sacudirá los cimientos de la fe y del conocimiento mismo. La historia de Abraham ha sido contada como un viaje físico, un recorrido hacia una tierra prometida por Dios. Pero en los textos gnósticos, ese viaje es una alegoría de un tránsito mucho más oscuro y espiritual. Abraham no solo cruzó desiertos, sino que atravesó los umbrales de lo que los antiguos llamaban los planos prohibidos, reinos donde el tiempo y el espacio se descomponen, y donde las entidades que habitan esos lugares acechan a las almas humanas, buscando manipuladores para sus propios fines. Este Abraham no es solo el padre de una nación, sino un hombre marcado por su contacto con fuerzas invisibles, una figura clave en una conspiración que se teje entre dimensiones. En su viaje, Abraham fue guiado por voces que no pertenecían solo a Yahvé, sino a entidades más antiguas, entidades que existían antes de la creación del mundo material. Estas fuerzas lo llevaron a descubrir el conocimiento no creado, un saber oscuro que nunca fue destinado a la humanidad. Estas entidades le mostraron la verdadera naturaleza del universo, un entramado de ilusiones creado para esclavizar el alma, y le revelaron cómo la tierra prometida no era un lugar físico, sino un símbolo del dominio espiritual sobre el ser humano. Pero este conocimiento no fue un don, fue una carga. Cada paso que Abraham dio en su viaje lo acercaba más a una revelación prohibida, una verdad que desafiaría el orden establecido por el Demiurgo, el tirano cósmico que gobierna sobre nuestro mundo material. ¿Y si el propósito de su viaje no era encontrar un lugar para su gente, sino acceder a un poder que ningún ser humano debería poseer? El viaje de Abraham no solo representó el éxodo de su pueblo hacia una tierra prometida, sino la apertura de puertas hacia reinos espirituales que no debían ser tocados por manos humanas. A través de su travesía, Abraham se convirtió en un peón de fuerzas cósmicas mucho más grandes de lo que jamás imaginó. El Demiurgo es el arquitecto del mundo material, pero lo que pocos saben es que incluso él tiene enemigos. Las entidades que guiaron a Abraham a través de su viaje espiritual eran opositoras al Demiurgo, seres que existían antes de su creación y que odian la prisión material que ha construido para las almas humanas. A través de Abraham, estas fuerzas buscaban debilitar el control del Demiurgo sobre la humanidad, utilizando al patriarca como un peón en una batalla cósmica que ha permanecido oculta durante milenios. Estas entidades no se preocupaban por la liberación de Abraham o su descendencia, lo que querían era romper las cadenas del ciclo de creación y destrucción que el Demiurgo impuso sobre el mundo. Los textos gnósticos sugieren que Abraham se convirtió en una herramienta de estas entidades al recibir de ellas el conocimiento prohibido, pero también una maldición que lo conectó con los secretos más oscuros del universo. El pacto entre Abraham y el Demiurgo fue solo la superficie. En los reinos ocultos, Abraham formó alianzas con seres que no obedecían ni las leyes del tiempo ni del espacio, seres que deseaban destruir el cosmos tal como lo conocemos. ¿Y si el sacrificio de Isaac no fue solo una prueba de lealtad, sino un intento de estas entidades de usar a Abraham para alterar la estructura de la realidad misma? Estas preguntas resuenan en los textos prohibidos. El verdadero propósito de Abraham no era solo fundar una nación, sino abrir puertas hacia otros planos, permitiendo que las fuerzas que acechan fuera del tiempo pudieran acceder a nuestro mundo. Lo que hemos visto como fe podría ser, en realidad, una conspiración para destruir el cosmos desde dentro.
El sacrificio de Isaac ha sido interpretado durante siglos como un acto de fe, una prueba divina que Abraham superó al estar dispuesto a ofrecer a su propio hijo a Yahvé. Sin embargo, los textos gnósticos revelan una verdad mucho más oscura. Isaac no era solo un hijo, sino un símbolo de un pacto oculto entre Abraham y fuerzas cósmicas que operan fuera del tiempo y el espacio. Este sacrificio no era una simple prueba de lealtad, sino una transacción espiritual de magnitudes incalculables. El verdadero propósito del sacrificio no era probar la fe de Abraham, sino sellar un pacto con entidades extradimensionales. Estas entidades, conocidas como los observadores del umbral, exigían el sacrificio de algo mucho más valioso que la vida de un hijo, la esencia espiritual de Abraham. El ángel que detuvo el sacrificio no era un mensajero de Dios, sino un intermediario de estas fuerzas, asegurándose de que el sacrificio fuera interrumpido en el momento exacto. El pacto que Abraham realizó en ese altar fue con entidades que buscaban romper las reglas del demiurgo, buscando liberar el poder encerrado en las almas humanas. Isaac representaba la conexión de Abraham con el mundo físico, y sacrificarlo habría significado abrir una puerta hacia el vacío, un reino más allá de la comprensión humana, donde las leyes del tiempo y el espacio no existen. Pero el sacrificio fue detenido, y el pacto sellado. Abraham había cruzado un umbral del que no había retorno, atando su linaje a este pacto cósmico. Las consecuencias de este acto resonarían en el destino de su descendencia, que llevaría el peso de este conocimiento prohibido y su conexión con las fuerzas más allá del demiurgo. El legado de Abraham no terminó con su muerte. Su linaje fue marcado por el pacto que había hecho, cargando con un conocimiento prohibido que trascendía las enseñanzas religiosas convencionales. A través de su descendencia, este saber oscuro fue transmitido de generación en generación, no solo en un sentido biológico, sino espiritual. Cada descendiente de Abraham llevaba consigo la herencia de su pacto con entidades que no pertenecían a este mundo. Los textos gnósticos sugieren que cada profeta y líder espiritual en la línea de Abraham fue manipulado por las mismas fuerzas que lo habían guiado en su viaje. Estos descendientes, sin saberlo, actuaban como peones en una conspiración cósmica que seguía desarrollándose en las sombras. Las guerras, las tragedias y los conflictos que azotaron a las naciones de Abraham no fueron simples accidentes históricos, sino manifestaciones físicas de la lucha espiritual entre el demiurgo y las entidades extradimensionales que deseaban liberar el alma humana de su control. Cada evento significativo en la historia de este linaje fue una parte del plan. El conocimiento que Abraham había traído consigo de los planos prohibidos seguía afectando al mundo material, resonando a través de las generaciones. Este conocimiento no era accesible a cualquiera, solo aquellos que estaban preparados para aceptar la carga de este pacto podían comprender la magnitud de lo que estaba en juego. El linaje de Abraham, según los gnósticos, está destinado a una lucha eterna. Sus descendientes no solo heredaron la tierra, sino la responsabilidad de llevar el conocimiento prohibido que desafía el orden impuesto por el demiurgo, enfrentándose a un destino que aún hoy sigue sin resolverse. Los textos gnósticos describen la existencia de entidades que operan en las sombras, observando a la humanidad desde reinos ocultos y esperando el momento adecuado para intervenir. Estas entidades no son dioses ni demonios, sino seres mucho más antiguos que el demiurgo, que vigilan la evolución de las almas atrapadas en el mundo material. A través de Abraham, estas fuerzas encontraron una puerta hacia nuestro mundo, utilizando su linaje para influir en el destino de la humanidad. Los observadores del umbral, como se les conoce en algunos textos, no tienen forma física, pero son capaces de interactuar con los seres humanos a través de sueños, visiones y rituales. Abraham fue uno de los primeros en ser marcado por estos seres, pero no fue el último. A lo largo de la historia, individuos claves en el desarrollo de la humanidad han sido influenciados por estas entidades, quienes les revelaron verdades prohibidas que cambiaron el curso de los acontecimientos. Estas entidades no buscan el bienestar de la humanidad. Sus intenciones son insondables, y su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio.
Lo que sabemos es que su influencia sobre el mundo ha sido sutil pero constante, y que Abraham fue solo el principio de su plan. A través de su linaje, los observadores han mantenido una presencia oculta, dirigiendo el destino de las naciones hacia un fin que todavía permanece fuera de nuestra comprensión. El pacto de Abraham con estas fuerzas no fue simplemente un acuerdo entre un hombre y entidades invisibles. Fue la apertura de una puerta hacia los reinos ocultos que, una vez abierta, nunca pudo cerrarse. Las consecuencias de este pacto aún se sienten hoy, mientras los descendientes de Abraham siguen luchando con las fuerzas que operan desde las sombras. El verdadero poder del pacto de Abraham radica en el conocimiento prohibido que recibió de las entidades extradimensionales. Este saber no es simplemente información sobre el universo, sino un entendimiento profundo de las fuerzas que controlan la realidad misma. En los textos gnósticos, se menciona que Abraham fue uno de los primeros humanos en acceder a la memoria del cosmos, una fuente de conocimiento que contiene el origen y destino de todas las cosas. Este conocimiento es el que el demiurgo ha intentado mantener oculto desde la creación del mundo material. El demiurgo, al crear el universo, no lo hizo perfecto. La creación está llena de defectos y fracturas, y dentro de estas grietas es donde reside el verdadero poder. Abraham, al recibir este conocimiento, comprendió cómo las almas humanas podían liberarse de la prisión del mundo material, pero a un costo que pocas almas están dispuestas a pagar. El conocimiento que Abraham recibió no podía ser compartido libremente. Aquellos que accedieran a este saber correrían el riesgo de perder su conexión con el mundo físico, quedando atrapados en un ciclo de reencarnación eterna o, peor aún, condenados a vagar por el vacío, un reino donde ni siquiera los dioses tienen poder. Este conocimiento prohibido se convirtió en un secreto guardado celosamente por los descendientes de Abraham, quienes temían las consecuencias de liberarlo al mundo. El verdadero propósito del viaje de Abraham, según los textos gnósticos, no era solo fundar una nación, sino preservar este conocimiento prohibido hasta que llegara el momento adecuado para que la humanidad estuviera lista para recibirlo. Pero, ¿cuándo será ese momento? ¿Y quién decidirá cuándo es seguro liberar este saber oscuro sobre el destino de las almas? El legado de Abraham no es simplemente el de un patriarca religioso. Es el legado de un hombre que fue arrastrado a un abismo de conspiraciones cósmicas, forzado a sellar pactos con entidades que existían más allá del tiempo y el espacio. Su historia, tal como ha sido contada por las religiones del mundo, es solo una sombra de la verdad más profunda que yace en los textos gnósticos. Las fuerzas que Abraham desató en su viaje espiritual siguen influyendo en nuestro mundo, y su linaje sigue cargando con la responsabilidad de este conocimiento prohibido. La humanidad ha sido moldeada por el pacto de Abraham, aunque pocos lo comprendan. Las guerras, los conflictos y las tragedias que han marcado nuestra historia son ecos de la lucha cósmica entre el demiurgo y las entidades que buscan liberar el alma humana de su control. ¿Qué significa esto para nosotros? Estamos viviendo en un mundo construido sobre las mentiras del demiurgo, atrapados en una realidad que fue diseñada para mantener nuestras almas esclavizadas. Pero, al igual que Abraham, tenemos la capacidad de ver más allá del velo de ilusiones y descubrir las verdades prohibidas que han sido escondidas durante milenios. Recuerda, en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas?